20 años atrás, la edad era un criterio para decidir si un paciente era o no candidato a trasplante, pero actualmente con los distintos tratamientos de quimioterapia que estamos dando, que a veces son más dirigidos, realmente más que la edad es la condición física y las comorbilidades o condiciones adicionales que tenga ese paciente. Pero la edad no es un impedimento. Yo he hecho trasplantes en pacientes de más de 70 años y lo han tolerado muy bien. Nosotros hacemos una evaluación donde más que la edad lo que determinamos es cuál es la actividad física de ese paciente, qué condición física tiene y qué otras condiciones de salud tenga como diabetes, presión alta, enfermedad del corazón, igual, y asegurarnos que esas condiciones estén bien controladas. Muchas veces esos marcadores moleculares son los que ha dado paso a que se creen las terapias dirigidas. Muchas de estas terapias dirigidas van dirigidas a una mutación en específico que tiene el tipo de leucemia o el tipo de cáncer que tenga el paciente. Y de igual forma, la genética y los marcadores moleculares nos han permitido conocer mejor la enfermedad. Nos han permitido saber estratificar qué paciente se va a comportar más agresivo del paciente que quizás tiene un curso más indolente, y nos están ayudando también a tener una nueva herramienta para seguir la enfermedad. Si todavía esa mutación se detecta en sangre, aunque el paciente no tenga enfermedad activa, eso es un marcador que te dice, esto es un paciente que tienes que mantener dando seguimiento porque el riesgo de que la enfermedad vuelva todavía está ahí. Y de igual forma, si tú tienes un paciente donde ya la mutación no la detectas, ese es el paciente que potencialmente no va a recaer. Realmente el impacto de la genética ha sido bien significativo. Regresamos a la convención anual de la Asociación de Hematología y Oncología de Puerto Rico. Estamos con uno de sus pasados presidentes, el hematólogo oncólogo, el doctor Alexis Cruz Chacón, toda una autoridad en el área de trasplante de médula ósea y también un gran conocedor y mentor para otros en el campo. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Pues ya que estamos hablando sobre la especialidad de trasplante de médula ósea, háblenos de quiénes son candidatos para ese trasplante. Pues cuando hablamos de trasplante de médula ósea, como sabes, es un tratamiento que se utiliza principalmente para el tratamiento de distintos tipos de cáncer de la sangre, que puede ir desde una leucemia hasta mieloma múltiple o linfoma. Como tú bien dices, no todos los pacientes son candidatos a un trasplante de médula ósea. Un trasplante de médula ósea requiere que el paciente reciba una quimioterapia de alta intensidad, que muchas veces puede estar a riesgo el paciente de toxicidades de la quimioterapia o complicaciones. Es por eso que no es para todo el mundo. ¿Y la edad es un factor que también cuenta? No. Pensaríamos que quizás 20 años atrás la edad era un criterio para decidir si un paciente era o no candidato a trasplante, pero actualmente con los distintos tratamientos de quimioterapia que estamos dando, que a veces son más dirigidos, realmente más que la edad es la condición física y las comorbilidades o condiciones adicionales que tenga ese paciente. Claro que en Puerto Rico entonces debe haber muchas personas que quizás por todas esas comorbilidades no pueden recibir trasplante porque tenemos cantidades epidémicas de diabetes, alta presión, obesidad. Sí, pero la edad no es un impedimento. Yo he hecho trasplantes en pacientes de más de 70 años y lo han tolerado muy bien. Nosotros hacemos una evaluación donde más que la edad lo que determinamos es cuál es la actividad física de ese paciente, qué condición física tiene y qué otras condiciones de salud tenga como diabetes, presión alta, enfermedad del corazón. Igual, y asegurarnos que esas condiciones estén bien controladas. Pues afortunadamente sí hay tratamientos para aquellos que no sean candidatos a trasplante. Exacto. ¿Qué es lo nuevo en términos de la aplicación de terapias en Puerto Rico? Bueno, pues trasplante es un tratamiento efectivo y es muchas veces la forma más efectiva de controlar la enfermedad. No obstante, no todos los pacientes son candidatos. Anteriormente, para ese paciente que no era candidato a trasplante, pues quizás su oportunidad o su batalla no era similar a la del paciente que sí es candidato. Pero en la actualidad, las terapias dirigidas, la inmunoterapia, han tenido un impacto bien significativo en el tratamiento de cáncer de la sangre. Y gracias a la inmunoterapia, las terapias dirigidas, esos pacientes que quizás no son candidatos a un trasplante han tenido la oportunidad de poder tener una respuesta terapéutica significativa sin necesariamente tener la toxicidad o los efectos secundarios de una quimioterapia o de un trasplante. Y eso ha logrado que a pesar de que tenemos un paciente que no es candidato a trasplante, ese paciente
como quiera pueda tener la oportunidad de tener su enfermedad controlada y de tener una oportunidad de sobrevivir el cáncer o mantenerse con una calidad de vida por una cantidad de tiempo significativa. ¿Significa, doctor, que el paciente que no es candidato a trasplante tendría que estar, digamos, por muchos años en tratamiento? ¿Cuál sería el seguimiento de ese paciente o cuál sería quizás la complejidad, ¿verdad?, de manejar ese paciente? Pues una de las peculiaridades de estas terapias es eso, que aunque el paciente responde, pues se tiene que mantener en tratamiento. Pero al ser un tratamiento oral o al ser un tratamiento de inmunoterapia, estos tratamientos, al tener menos toxicidad o efectos secundarios, eso es lo que permite que el paciente pueda tener una adherencia a la terapia, que el paciente pueda continuar este tratamiento por un periodo de tiempo largo, porque realmente los efectos secundarios tanto de las terapias dirigidas como la inmunoterapia no son similares a los de una quimioterapia. Y realmente la gran mayoría de los pacientes que están en estas terapias las pueden continuar por un periodo de tiempo significativo sin ningún tipo de toxicidad o riesgo alto. ¿Hay alguna dificultad, algún reto? Mira, el económico, por ejemplo. Eso es lo que iba a mencionar. Ese es el otro impacto. O sea, cuando tenemos un medicamento, ya sea una inmunoterapia, un medicamento oral que el paciente tiene que continuar por un periodo extenso, pues entramos en la toxicidad, como yo digo, económica o la toxicidad financiera, porque muchas veces estos medicamentos tienen un costo bien alto y pues mantener el paciente mucho tiempo, sobre todo si el plan médico no cubre el costo por completo de esa terapia, pues es un reto. Pero muchas veces las mismas casas farmacéuticas tienen fondos para darle programas de asistencia al paciente y trabajamos en colaboración con las casas farmacéuticas, con entidades sin fines de lucro para poder hacer lo posible porque ese paciente pueda continuar su terapia y darle acceso. Realmente, aunque sea un impedimento, no es una barrera. Logramos siempre que ese paciente adquiera el tratamiento y lo pueda continuar. O sea que en Puerto Rico ya tenemos múltiples casos de personas que han recibido esta línea de tratamiento. Sí, por darte un ejemplo, leucemia mieloide aguda. Un paciente con leucemia mieloide aguda, su única opción era una quimioterapia de inducción para poder mantener la enfermedad controlada. Eso en pacientes de más de 60 años no se recomienda y esos pacientes de más de 60 años antes sus opciones de tratamiento eran bien limitadas, no vivían ni siquiera más de un año. Actualmente, con las terapias dirigidas que se han aprobado en leucemia mieloide aguda, estamos viendo pacientes que no reciben quimioterapia de inducción teniendo respuestas terapéuticas profundas y que se mantienen. Que eso es algo que no veíamos hace 10 años y lo estamos viendo gracias al impacto de las terapias dirigidas. En el área de la leucemia linfoblástica aguda, mieloma múltiple, ahí más que la terapia dirigida ha sido la inmunoterapia, lo que nos ha logrado mantener los pacientes. Inmunoterapia es mucho más impactante porque ahí estás utilizando el sistema inmunológico del paciente para atacar el cáncer. Son medicamentos que lo que hacen es que le dan una ayudita o empujan al sistema inmunológico a atacar el cáncer de forma más efectiva. Y el futuro del tratamiento del cáncer, cada día nos alejamos más de la quimioterapia y nos vamos más a inmunoterapia, terapias dirigidas. Yo creo que eso está para quedarse y va a seguir expandiendo y surgiendo en otros tipos de cáncer. Y pregunto, doctor, en el caso ya del paciente trasplantado, ¿también estas terapias pueden ser adyuvantes o pueden ser parte de otra línea de tratamiento posterior? Se pueden combinar y exactamente, tú puedes tener un paciente, ya tenemos tantas terapias, por ejemplo, puedes tener un paciente que recibió terapia dirigida, falló a la terapia dirigida y responde a una inmunoterapia. O el caso del paciente que recibió inmunoterapia, falló. Y luego, que esto nos ha dado más opciones. Antes, como yo le digo a mis pacientes, antes con un strike te ponchabas, pero ahora tienes oportunidad de tener tus 3 strikes realmente. Y es algo que le ha dado más opciones a los pacientes, ha cambiado definitivamente el curso de enfermedad de nuestros pacientes y lo va a seguir haciendo, tanto en el cáncer hematológico como en otros tipos de cáncer. ¿Y cuán importante, doctor, es la detección temprana y la estratificación en el riesgo para saber escoger el tratamiento? Súper importante. Detección temprana en cualquier tipo de cáncer. Mientras más temprano tú detectes la enfermedad, mejor oportunidad vas a tener de controlarla. No es lo mismo controlar o poner un paciente en tratamiento en cáncer con un cáncer avanzado con un cáncer en estadio temprano. Y el riesgo, eso también es bien importante, porque en base al riesgo de enfermedad que tenga el paciente, que eso lo sabemos muchas veces por el estadio,
de la enfermedad o por los marcadores genéticos o moleculares que tiene la enfermedad, es que nosotros decidimos qué tratamiento le vamos a dar. Muchas veces si es un riesgo alto, pues somos más agresivos. Si es un riesgo bajo, pues podemos ser quizá no tan agresivos y podemos hacer una terapia dirigida, algo que haga menos daño. Y realmente es esencial. Claro, y es que ha ido cambiando la forma en que tanto la investigación como la aplicación de esa investigación va dirigida a ese caso particular. Cada cáncer es tan individual como el individuo que lo lleva, por decirlo así. Exactamente, y eso es el impacto que ha tenido la genética y los marcadores moleculares. Muchas veces esos marcadores moleculares son los que ha dado paso a que se creen las terapias dirigidas. Muchas de estas terapias dirigidas van dirigidas a una mutación en específico que tiene el tipo de leucemia o el tipo de cáncer que tenga el paciente. Y de igual forma, la genética y los marcadores moleculares nos han permitido conocer mejor la enfermedad. Nos han permitido saber estratificar qué paciente se va a comportar más agresivo del paciente que quizás tiene un curso más indolente. Y nos están ayudando también a tener una nueva herramienta para seguir la enfermedad. Porque estamos acostumbrados a cuando un paciente tiene cáncer seguirlo con un estudio de imagen, con una biopsia. Pero estas terapias, estos marcadores moleculares, tú puedes medirlos en sangre. Y quizás el paciente tiene su leucemia controlada, quizás el paciente ya no tiene nódulos, pero tú puedes con una prueba en sangre detectar esa mutación. Si todavía esa mutación se detecta en sangre, aunque el paciente no tenga enfermedad activa, eso es un marcador que te dice, esto es un paciente que tienes que mantener dando seguimiento porque el riesgo de que la enfermedad vuelva todavía está ahí. Y de igual forma, si tú tienes un paciente donde ya la mutación no la detectas, ese es el paciente que potencialmente no va a recaer. Realmente el impacto de la genética ha sido bien significativo. Pues, ¿qué mensaje le podemos llevar, doctor, sobre todo a aquellos pacientes que saben que no son candidatos a trasplante de médula ósea y tienen esa gran preocupación, ¿verdad?, de si cuánto voy a poder sobrevivir, si voy a poder superar esta etapa de mi vida? Que no pierdan la esperanza y que busquen opciones, que el hecho de que le digan a un paciente que no es candidato a trasplante no significa que la batalla está perdida. Actualmente tenemos tratamientos de terapias dirigidas, tratamientos de inmunoterapia que están dándonos respuestas similares o a veces hasta más. Se piensa que estas inmunoterapias, por ejemplo, como el CAR-T, terapia celular, en un futuro quizás no tengamos que llevar al paciente a la toxicidad de la quimio en un trasplante y con estas terapias vamos a poder controlarlos a largo plazo. O sea, hay esperanza, hay tratamientos. Si tienen la oportunidad de entrar en un estudio de investigación, siempre he recomendado, todas estas terapias las tenemos disponibles gracias a que se hicieron estudios de investigación. Muchos pacientes se ofrecieron como voluntarios para hacerlo. Un estudio de investigación no pueden verlo como que me están tomando de conejillo de India. Muchas veces los estudios son con drogas que ya están aprobadas en distintas combinaciones. Y en Puerto Rico una de las metas que estamos muchos de los oncólogos tratando es que tengamos más estudios disponibles para nuestros pacientes para poder darle más opciones. Sí, porque a nivel de global que no hay puertorriqueños necesariamente participando en esos estudios y Exacto. Obviamente como genéticamente quizás pueden haber variaciones, ¿verdad? Exacto. Pues es importante que tengamos nosotros representación. Oye, aumentamos las poblaciones de hispanos y la representación en estos estudios, seguro que sí. Muchísimas gracias y además tengo que añadir, además de todo lo que dijo el doctor, aquí tenemos los profesionales, los expertos y las facilidades para usted recibir esos tratamientos sin necesidad de mudarse, irse a otra jurisdicción donde incluso el costo sería casi el triple, ¿no? Además de toda la complicación. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que hace por nuestros pacientes y a todo su equipo también. Y a ustedes gracias por compartir con nosotros en esta cobertura de PH Latam de la Asociación de Oncología y Hematología de Puerto Rico. Nosotros regresamos más adelante con información adicional.